Son la 1 menos 10, la 1 menos 10. Hola, Jaume. Hola, Albert. Buen día, buenos días. Hola, buenos Hola, ¿qué tal? Muy días. buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, Perfecto. sí. La verdad es que sí. Llegamos ya al tramo final de mercado, para bien y para mal, pero son de estos días que, bueno, ya vimos ayer que te levantas de una manera y te vas a dormir de otra. Por tanto, atentos a todo lo que viene, tanto en primer equipo como en filial también. Ahora voy con Jaume, pero Albert, a ti este encuentro de los agentes es, entre otras cosas, agente de Xavi y Mateu, ¿a qué te respira? Claro, yo ahora he estado preguntando un poquito y, claro, me decían, claro, esta agencia solo tiene que hacer la renovación de Xavi y tampoco nos cuadra mucho porque al final Mateu, ahora la renovación de Xavi, no sería la persona de confianza de Laporta para que vaya a negociar la renovación de Xavi. Me dicen que es un poco, pues que al final pues tienen relación también, hablar un poco de todo. Bueno, estoy un poco indagando, porque de momento nos falta mucha prenda, pero huele, no sé si de cara al futuro de Mateo o de cara al futuro del Barça, pero obviamente son dos personas. Solanas es la mano derecha de Arturo Canales, por tanto, una de las personas que mueve más en el mundo del fútbol europeo. Por tanto, no sé si es en el futuro de Mateu o en el futuro de Barça. Esto es lo que vamos a intentar indagar en las próximas horas. Bueno, Jaume, desde la distancia y ahora desde fuera ya de Barça TV, que puedes tener más libertad, ¿cómo has visto estas últimas horas y los movimientos de Deco en la dirección deportiva y de esa salida que se va a producir en 15 días de Mateu? Sorprendente, ¿no? Porque parecía que esto ya lo habíamos pasado, ¿no? Esto de si se queda, si se continúa, si se marcha y al final no podemos tener un día tranquilo, ¿no? En el Barça. Realmente yo creo que una de las mejores cosas que tuvo la primera etapa de Joan Laporta como presidente fue la estabilidad en la dirección deportiva. Tuvo Chiqui Begiristain como director técnico y solo tuvo un cambio de entrenador, que fue Rijkaard por Guardiola. Fueron años en este sentido muy tranquilos, ¿no? Y en cambio ahora, bueno, es verdad que Mateu Alemany estaba desde el principio, pero este verano de esto de que ahora sigue, ahora no sigue, ahora viene Deco. Lo que sí que yo estoy de acuerdo contigo, te escuchaba ayer, que es bueno clarificar el futuro. Quiero decir, si el que tiene que marcar la línea es Deco, que sea Deco y con todas las consecuencias. Si es Mateu Alemany, Mateu Alemany. Si se tienen que entender los dos, que se entiendan los dos. Pero no pueden haber dos vías diferentes dentro del club. Tenemos que tener una idea clara hacia dónde vamos y es muy importante en el fútbol de hoy y en la situación económica en la que está el Barça, la dirección deportiva es muy importante. Y es verdad que tiene que ir muy de la mano con el entrenador y con la directiva, con la presidencia, ¿no? Y en este caso, para mí es importante que esté todo muy claro y más allá de lo que haya pasado ahora, de cara al futuro, que haya un poco de estabilidad. Sí, sí, porque ahora vas a ver la sensación un poco de, y lo hemos dicho y ayer nos hicimos muy pesado, el famoso consenso que hemos ido todo el verano, esto no iba a ayudar a nadie. Y que si uno quiere una cosa, el otro quiere esa otra. Es una situación que no va a ayudar a tener tranquilidad en el club y a poder trabajar todos en la misma dirección. Y eso yo creo que es lo que se tiene que tener, Albert. Sí, claro, al final era a nivel estructural, porque se habla mucho pues, de Deco, de Mateo, pero también hay figuras como Alexanco, como la de Pablo Araujo, que pasa muy desapercibida, pero también es otro de los nombres importantes que está fichando pues, a estos jóvenes también. Y claro, la relación entre Mateo y Alexanco no diríamos que fuera ideal. En cambio, Alexanco sí que se lleva mejor con Deco. Yo creo que aquí también hay un poquito de en el club ahora remar un poco todos para la misma dirección. Al final, pues siempre en los clubes, pues cada uno tiene unas ideas y quiere desarrollarlas. Y yo estoy con Jaume. Lo que no puede ser es que el entrenador diga A, el director de fútbol diga B y el director deportivo diga C. Porque dices, hostia, es que si entre dos ya cuesta entenderse, claro, si hay tres vías, es muy difícil. Por lo tanto, aquí sí que es cierto que Laporta, yo creo que ahora lo que ha hecho es club más presidencialista que nunca, porque al final Mateu sabíamos que venía de otros clubes también, ya podías delegar todo en él, y con Deco yo creo que ahí van a trabajar más de la mano con Laporta y ya veremos pues con la figura de Bojan, también la figura de Pablo Araujo por ahí, pero creo que Deco y Laporta
hablarán más de lo que hablaba Mateo, porque Mateo yo creo que tiraba más por libre porque sabía que podía llegar al final de la operación él solo y después decirle a Laporta, tenemos esto, ¿lo tiramos adelante o no? Y creo que con Deco va a ser todo un poquito, pues, como vimos ayer, la comida que vimos ayer, entre directivos, entre dirección deportiva, un poquito todos unidos. Bueno, y eso es importante, que la línea se mantenga y vaya todo bien y sea un poco todo en concordancia de lo que te dice la dirección deportiva y el entrenador. Porque es aquellas cosas, Jaume, también, de que yo entiendo y siempre decimos, ¿no?, que la línea a lo mejor la tiene que marcar mucho el club porque los entrenadores irán pasando y la línea tiene que marcar un poco el club. Pero claro, tampoco es ni imponer jugadores, pero tampoco vetar jugadores por parte del entrenador, ¿no? Intentar lidiar un poco con ese hilo tan fino de las necesidades de uno y otro, y más de las circunstancias que está el equipo, que económicamente no puedes ir tirando a lo grande. Es que yo creo que hay una cosa que hay que siempre tener primero en cuenta, es cuál es la persona fuerte, como si dijéramos, la persona estable, la persona que va a resistir a los resultados. Ya sabemos que en el Barça no resiste nadie, ¿no?, a malos resultados, pero tenemos que escoger esa persona, que es el entrenador, es el director deportivo, porque al final el director deportivo escoge al entrenador, el director deportivo echa al entrenador, o es, por ejemplo, hay un modelo, Luis Enrique, cuando estaba Luis Enrique como entrenador, Luis Enrique era el hombre fuerte y Rubén Fernández era, incluso la nomenclatura de diferente, era el secretario técnico. ¿Qué quiero decir? Que el entrenador decía, yo necesito un lateral derecho. Tú, Rubén, búscame los mejores laterales derechos y entre todos consensuaremos quién fichamos. Pero al final el hombre fuerte era Luis Enrique. Con Johan Cruyff era clarísimo, no existía ni tan siquiera esta figura del secretario técnico. Johan Cruyff decidía cómo tenía que jugar el alevín del Barça, o sea, lo decidía todo, era una figura como Alex Ferguson en el Manchester United. En el Barça yo creo que lo que ha funcionado mejor es un entrenador fuerte, Guardiola, y un secretario técnico con prestigio, pero que no está muy por encima del entrenador, porque en algún momento se habló, es verdad que Guardiola fue fantástico, ¿no? Chiqui puede echar a Guardiola, no. Cuando llegó Zubi, por ejemplo, Zubi y Luis Enrique eran dos hombres fuertes y duró poquito la historia, ¿no? Entonces, aquí es un poco la lucha de poder de quién marca la pauta. Por ejemplo, ¿quién elige el entrenador del Barça B? Yo creo que Xavi le gustaría él poder elegir y yo creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque al final la relación entre el entrenador del primer equipo y el del B es muy importante. Lo hemos visto con el caso de Pablo Torre, que no acaba de funcionar ahí la cosa, ¿no? Pero es complicado porque también el entrenador del primer equipo tiene que estar pendiente del primer equipo y no puede estar pendiente de otras historias, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo es que un club tiene que tener alguien, por ejemplo, en el Madrid está clarísimo, es el presidente. El resto son fichas que se mueven y que no tienen ninguna importancia. En el Barça yo creo que tiene que haber una figura que digas, oye, aunque este año, imagínate, quedamos cuartos, se mantiene. Tiene que haber estabilidad, tiene que haber proyecto a largo plazo. ¿Es el entrenador, es el director deportivo? No lo sé. No lo sé. Para mí, el Barça ha funcionado con entrenadores fuertes. Ya. Desde Michel, desde Elenio Herrera, desde Cruyff, desde Guardiola, desde Luis Enrique. El entrenador del Barça tiene que ser fuerte. Así como el Madrid es un club de presidentes, Santiago Bernabéu, Florentino, y de jugadores, Cristiano, etc. El Barça es un club de entrenadores. El entrenador tiene que ser una figura muy fuerte. Pero para que esto pase, no tiene que depender de 3 malos resultados. Claro, es que no sé si os acordáis, pero a mí me suena que hace poco ya se hablaba de que Xavi se incorporaba como a la dirección deportiva o que no sé si al final se acabará dando, pero se había rumoreado, informado obviamente no oficialmente, pero que Xavi iba a formar parte de esta dirección deportiva, por tanto iba a tener mucho peso en los fichajes. El problema es cuando, y no quiero ser repetitivo, pero al final cuando tú tienes una idea y el director deportivo tiene otra. Y aquí o cede uno de los dos, como dice Jaume, que el presidente, por lo que yo veo, y creo que Mateo Alemany lo sabe bien, le va a otorgar plenos poderes a Deco y va a ser Deco la persona que yo creo que se va a imponer aquí y Xavi va a tener que bajar la cabeza y aceptar las decisiones que tome Deco, porque al final es que estamos hablando de que has apartado a Mateo Alemany. No es un cualquiera Mateo Alemany. Tú has apostado por Deco y apartas a Mateo, sabiendo que al final le vas a ofrecer un cargo que te va a decir que no. Por tanto, yo creo que ya es suficiente apuesta de Laporta como para que ahora le digan a Deco que Xavi va por encima de él.
Yo creo que Laporta se lo va a jugar Olina a Deco y a partir de aquí, pues a rezar para que le salga como Chiqui Begiristain. La duda, y lo comentabas tú, Gerard, ayer, es todo el tema que ahora sí que se tiene que tener presente, es todo el tema económico. Que no solo es tener buen ojo en los fichajes, sino que también es tener buen ojo en las negociaciones con los jugadores, en las rebajas salariales, en el encaje que tengas en la liga. Todo este tema ahora casi te tienes que sacar un librito para poderlo ejecutar todo. Por tanto, aquí a mí es la duda que me genera Deco. Si tienes un Frank Carbó, que es una persona muy importante dentro del club, que está en todas las negociaciones y que ahora está en un segundo plano, que tú crees que te lo va a poder ejecutar, adelante. Pero es que ahora todo este trabajo lo hacía Mateo, ¿eh? Y claro, si Mateo las relaciones con la liga lo pierdes, Deco, hacer las dos cosas, tanto negociar con los jugadores que quieras fichar, irte a un país a controlar un jugador de 17 años, más todo el aspecto económico. Tía, es un transatlántico ahora el Barça que creo que la dupla Mateu-Deco, pues yo creo que era la mejor. Obviamente, pues no cuadra porque cada uno quería mandar, pero necesitas una figura fuerte ahí al lado de Deco. Entiendo que Laporta confía en Carbó para que la ejecute, pero hostia, es que es complicado porque al final estamos en un momento en el fútbol que ya no solo es el balón, sino que tienes que estar mirando todas las cuentas y estamos en un momento, estamos a 17 de agosto y el Barça no tiene inscritos a varios jugadores y quedan 13 días para el mercado, para terminar el mercado. Claro, veremos. Esto es lo que está pasando en los despachos en estas últimas horas y que está todo muy agitado. Vamos a intentar también acabar de rascar lo que ha pasado en esta posible reunión, en esta reunión que ha habido, pero que ha sido posible que haya pasado ahí dentro en esa charla. Antes, nos gustaría también, Jaume Albert, que pudiéramos comentar esas posibilidades del domingo, esa posición de Rafinha. ¿Quién creéis que puede ocupar? Y si, Marcet, ¿crees que es el momento de jugársela y meter ahí un Lamine Yamal de entrada y liarla y Jarana Forta? Yo lo que creo que hará Xavi es apostar por Abde o Ferran. No descarto la opción Ferran, que creo que también pocas veces lo hemos visto de extremo derecho y es su posición natural. Pero vamos a ver. No descarto que se la juegue con Lamine. A mí, esta opción de Lamine de última media hora, últimos minutos con los rivales más cansados, él entrando y sorprendiendo, a mí me gusta. Y yo creo que nadie se tiene que poner nervioso. Aquí somos los primeros que tenemos muchas ganas de ver a Lamine Yamal, pero tampoco no me pondría nervioso si no juega este partido en absoluto. Que se la juega Xavi, fantástico, adelante. Pero yo creo que Abde o Ferran van a ser las opciones y eso sí que tengo muy claro, es que Lamine va a tener más minutos de los que tuvo en Getafe. O sea, si en Getafe tuvo el último cuarto de hora, más todo el añadido, Albert, no sé si tienes la misma sensación, creo que a lo mejor puede tener media hora o incluso la segunda parte. Yo lo veo un poco desde la faceta del entrenador, un poco gestión de grupo. Es decir, sabes que Ferran no se te va a ir, te lo ha dicho por activa, por pasiva, lo necesitas sumar al barco como sea, y sabes que si en este partido tú adelantas a Lamine por delante de Ferran, es que Ferran ya lo pierdes, obviamente no para toda la temporada, pero digo, ya le dejas muy claro a lo que va a ser Ferran esta temporada. Lamine sabe que si no es titular no pasa nada, es lo que dices tú. Si sale media hora, Lamine es el tío más feliz del mundo. Es un chaval de 16 años. Yo creo que Xavi va a optar por la moderación. Yo creo que va a salir con Ferran, con Lewandowski, y veremos quién es el de la izquierda, si Abde, si Ansu, veremos quién juega ahí, pero yo creo que va a ser Ferran el que va a ocupar el lugar de Rafinha. Creo que si Lamine tuviera 20 años, jugaría Lamine, sinceramente. Creo que Lamine está más que preparado para jugar de titular en el Barça, porque lo está demostrando. No porque al final tengamos expectativas en él, sino porque el otro día podíamos estar hablando esta semana, si Ansu le pega bien a ese balón, estaríamos hablando toda la semana del pase que le da Lamine, porque es un pase espectacular, le deja a Ansu solo y Ansu tiene mala suerte que no le pega bien y se le va arriba. Pero hostia, es un jugador ahora mismo que aporta muchísimo al primer equipo del Barça. Se tiene que ver obviamente desde el inicio si lo puede dar, pero yo creo que estos jugadores diferenciales
Es como Abde. Abde cuando sale, para bien o para mal, te va a generar cosas. Y el Barça ahora mismo es pobre en generar cosas. Porque, pues, por automatismos, porque al final los 4 centrocampistas, Gundogan tiene que encontrar su sitio, Gavi el otro día pues jugó 10 minutos, necesitas jugadores que te hagan jugadas. Y Abde y Lamine son 2 jugadores que sabes que si los sacas en el minuto 70 te van a provocar cosas. Y si tienes un 9 como Lewandowski allí, es muy difícil que no hayan goles. Por tanto, creo que Xavi va a optar, siendo en casa, por Ferran, y a partir de ahí, pues si el partido se te complica un poco, necesitas más pólvora arriba, pues que salga Abde y que salga Lamine. Jo també creo lo de Yo lo Ferran. veo. Com dius? Que Ferran més o menys el mateix. Sí. Yo, Jaume, a mí lo que me sorprende es que el otro día no jugara ni un minuto. Ferran, siendo uno de los jugadores que en pretemporada ha estado mejor, ¿no? Que no lo viéramos ni un minuto a Ferran el pasado domingo. Sí, pero por las características de Ferran, que no es tampoco un jugador muy técnico o con tanta magia, en un partido que necesitabas ante un rival muy cerrado algo diferente, quizá no lo vio tanto ahí Xavi. En cambio, Ferran, por ejemplo, cuando ha sustituido los últimos minutos a Lewandowski, pues sí, pero a Lewandowski no lo podías quitar y quizá era acumular demasiados jugadores. Ya jugaba Ansu por detrás y Ferran, con pocos espacios, quizá no es tan determinante, ¿no? En cambio, yo creo que contra el Cádiz de inicio puede hacer buen trabajo, también puede hacer mucho desgaste y al final Lamine, yo creo que esta última media hora ahora mismo para mí es lo ideal. O sea, si vuelve a salir media hora y la vuelve a liar, mete un gol, da una asistencia, bueno, ya veremos. Pero yo creo que ahora soy el primero que he dicho que adelante con Lamine y no le pongamos freno, pero para mí ahora mismo sería un poquito precipitado que sea titular. Pero vaya, si es titular, lo celebraremos. Y dale con la sanción de Ferran, Sí. y que porque Ferran no jugó porque estaba sancionado. ¿Ustedes creen que si estaba sancionado Ferran hubiera estado en el banquillo de allò? Claro, evidentemente que si no juega, pero se dijo que las sanciones de las 5 amarillas, cuando volvías a empezar, ya esto se había eliminado, que no arrastrabas y no tenías un partido. Entonces, ya está, no, si hubiera estado sancionado, no hubiera ido a la convocatoria. Por favor, Joans, que llevamos 3 días con esto. Y la película, cada vez que de esto, todo el mundo repite. Hay otra gente que también me ha escrito y dice, Albert, dice, ¿y no crees que se inventará alguna fórmula para que Gavi pueda ser titular por la gestión un poquito también de Gavi, de su calma y de tranquilidad para todos? Es que el problema es qué fórmula, porque es que ya estás en la fórmula para que estén los 4 que están, ya estás apartando a Pedri del centro del campo. Es decir, ya Pedri ya está en la izquierda. No veo a Gavi en la derecha y hacer ahí un centro del campo lleno de centrocampistas. Yo veo más probable que dé descanso a Gundogan o a Frenkie de Jong, o que Oriol Romeu pueda ser suplente y juegue Frenkie ahí, y uno de los 4 sea suplente y entre Gavi, que no vaya a inventar ninguna cosa, sinceramente. Creo que sí, que para la gestión de grupo y también un poco para callar todos los posibles rumores que pueda haber y para demostrarle a Gavi que cuentas con él, creo que sí que Gavi tiene que jugar, y el sacrificado ahora mismo podría ser Gundogan. Es la fácil, porque el otro día pues yo creo que también necesita un periodo de aclimatación. También creo que la gente, si se espera un Gundogan que veía en el Manchester City y en el Barça, yo creo que va a ser diferente por la manera de jugar también que tenía el City, la manera que tiene de jugar el Barça y los jugadores que tiene alrededor. Al final el City lo veías ayer. Puede jugar el jugador que quiera Guardiola, que el equipo juega a lo mismo. Da igual, porque tienen los automatismos y tienen una forma de jugar que todos lo hacen ya de manera automática. Cambio en el Barça, creo que a los centrocampistas les pasa mucho. Frenkie de Jong viene muchas veces a recibir. Se veían en el momento del partido, como Gundogan también le decía, sepárate más. Es como que, bueno, es normal. Gundogan lleva muchísimos años en el City, en el Barça ahora se está empezando a conocer con sus compañeros y creo que podría ser el sacrificado, y además es obviamente, bendito problema para Guardiola, para Xavi, que en la segunda parte puedas poner a Gundogan desde el banquillo. Que esto creo al final va a ser un problema para los 11, pero hostia, que tú mires el banquillo y veas a 3-4 jugadores que podrían ser titulares, yo creo que esta es la mejor noticia para un entrenador. Yo creo que Gundogan le va a dar continuidad, porque yo creo que necesita que gane ritmo, que se entienda con los compañeros. ¿A quién sientas entonces, Jaume? Bueno, yo creo que hay una opción que entre Oriol Romeu y De Jong, uno de los dos no juegue, o incluso no descartaría que De Jong vuelva a jugar de central, porque jugando en casa ante un Cádiz que en principio va a estar más
más defensivo, no sería para mí una mala opción. Pero jugando en casa ante equipos de parte baja de la tabla, creo que se puede plantear también Xavi renunciar a un centrocampista o colocarlo en la defensa, como sería Frenkie de Jong, y apostar, por ejemplo, por un Gavi o por un Ansu arriba, ¿no? Yo creo que Gundogan tiene que jugar para ganar esos automatismos. Claro, hay que tener en cuenta que Oriol Romeu y Gundogan son dos nuevos centrocampistas y todavía esta maquinaria que decías tú, Albert, del City, en el Barça no funciona, pero porque es muy pronto, estamos en el mes de agosto y ha habido 2 incorporaciones. Ya sabemos que Oriol Romeu se ha adaptado muy fácil porque ya venía con todo enseñado, pero no dejan de ser 2 cambios que el año pasado ya tenías ese centro del campo, Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, y cuando estaban todos eso funcionaba solo. Ahora tiene que acabar de encontrar la tecla Xavi, veremos. Pero yo no descarto que De Jong, a mí De Jong cuando arranca desde atrás me gusta mucho, y jugando en casa, ¿por qué no? Una función de falso central y con Oriol Romeu guardándole las espaldas. Ahora que no tienes un lateral ofensivo, si juega Araujo o Koundé, pues se quedan atrás y no lo sé, pero alguna solución tendrá que encontrar Xavi. Claro, entiendo que, claro, tú de centrales pondrías a Koundé, Araujo y Christensen, entiendo. La defensa, no, pues claro, Valde ya no está. Araujo, Koundé de lateral, el otro de central, De Jong central y, para entendernos, Valde. O sea, podría descansar, ¿no? Y jugar Valde por la izquierda y por delante Oriol Romeu con Pedri. Lo hacía Koeman y lo matábamos, ¿eh? Me acuerdo que Koeman ponía a Frenkie de central y lo matábamos. Sí, pero no era un central, no eran 2 centrales, sino que eran 3 centrales. Sí, pero en defensa al final te vas a colocar con 4. Sí, pero en casa contra el Cádiz, en principio, en defensa no tienes que tener grandes problemas, en principio. No sé. Yo lo que creo es que contra el Cádiz lo que necesitaremos será desequilibrio arriba. Si juegas con 4 centrocampistas y no juega Gavi cuando cae a la izquierda, para mí y cerca del área es muy peligroso. Gundogan es centrocampista puro, no es tan media punta para mí. Y entonces, para mí, en casa, jugar con 4 centrocampistas puros sin Gavi nos falta un poquito de desequilibrio. Yo tengo la sensación que la gran patata caliente que va a tener el míster va a ser precisamente ahí, más que la defensa y los centrales, la va a tener en el medio. ¿Cómo va a gestionar tanto talento ahí en medio? Ahí va a haber un poquito de salsa choque, que diría el gran Jerry Mina en su día, ¿eh? Sí, pero bueno, es lo que os digo, un buen problema tiene Xavi. El año pasado fuiste a jugar contra Manchester con que 6 es Roberto en el centro del campo. Claro, que el problema sea que tienes 5 y tienes que colocar a 4, no que no tienes ni 3, que es lo que pasaba el año pasado con lesiones, y al final, pues ojalá que Gundogan no se lesione, ojalá que Pedri no se lesione, y ojalá que ninguno de estos se lesione y tengas continuidad de los 5, pero siempre tienes que estar, yo creo, para el bien del entrenador. Bueno, Xavi lo decía, quería doblar posiciones en todas y de momento no lo tiene, no tiene ni lateral derecho a día de hoy, pero Xavi cuando llegó, él remarcaba que quería doblar posiciones en todas y que después él ya se espabilaría para ver quién juega y quién no juega, pero que tuviera 22, 23 jugadores que pudieran jugar. Yo siempre he sido partidario de que 15 sean de primer equipo y a partir de allí ya tengas pues los Lamine, los Fermín, los Aleix Garrido, los Marc Casado, jugadores que tengas en el filial, que ahora hablaremos también del filial, pero que te puedan sustentar el equipo en necesidades de lesiones durante la temporada. Mira, Jaume, tú eras más o menos esta figura, no sé si lo estáis viendo en la pantalla, porque no sé si nos veis o no. Sí, yo lo veo, pero sí, lo vemos. Más o menos era esto de Koundé, Araujo, De Jong, Romeu, Gundogan, Gavi, Pedri, Abde, Valde, Lewandowski. No sé cómo los colocas, pero sería esta historia. Sí. Sí, casi sería te pones a Ferran allí, ¿no? En lugar de Abde casi, y ya lo tendríamos, porque Abde en la derecha yo creo que... Sí. A ver, esta es una opción, y la opción más normal es que De Jong juegue en el centro del campo y que caiga Gavi, ¿eh? O sea, esa sería la opción más normal. Otra opción es lo que decía también, que descanse Oriol Romeu, pero no creo, porque yo creo que necesita que Oriol Romeu y Gundogan necesita que ganen minutos y que ganen confianza y ganen automatismo. Gracias a Kiko, que nos ha pasado esto rápidamente. Y Albert, no, pero no Kiko Rimblas, otro amigo, Kiko. Y Albert quería que habláramos un poquito de estas imágenes del Barça B de Rafa Márquez. Sí, el primer amistoso que podemos ver un poquito de
del filial de Rafa Márquez contra el Lleida Sportivo, equipo de segunda ref, que jugó, ahí tenemos a Ander Arzalaga, este portero que ha estado en la pretemporada. Este es el Pocho, el argentino que vino la temporada pasada, y aquí tenemos el primer gol del partido, centrada del juvenil Héctor Ford, del lateral diestro que va a jugar en la primera jornada porque Trigi está lesionado por varias semanas, y el gol de Juan David Fuentes, el colombiano que se estrenó. También uno de los jugadores que este año tiene que cobrar más protagonismo con la marcha de Stanis a la Sampdoria. Ahora hablaremos también del 11 que sacó Rafa y del 11 que podría sacar. El que está defendiendo es Gerard Martín, que es uno de los fichajes del equipo procedente del Cornellá. Por tanto, una de las caras nuevas. En este partido no estaba Fallé, que está en su país resolviendo problemas burocráticos, pero cuentan con él para la primera jornada. Y este es el gol del Pocho, que lo celebraba este argentino, que sí que es verdad que tiene que mostrar un poquito más porque la temporada pasada no, la verdad es que no, lo que se le vio no generaba consenso, pero creo que esta temporada Torni con ya... el consenso, ¿qué te gusta un consenso? Bueno, porque había algunos que decían que tenía que salir cedido, algunos que no, que se quedara, bueno, había un poquito ahí de todo, pero se va a quedar. Este es Dani Rodríguez, juvenil también que llegó procedente de la Real Sociedad, muy buen pelotero, la verdad. Sí. En la segunda parte, creo que, no sé si es Ander, ¿no? Seguía Ander, Jaume, creo, sí. No lo vi creo que en el vídeo. Sí. Y ahí vemos un poquito el Barça de ahora, ¿eh? Alex Garrido recuperando, transición y Perkan para adentro. Este Diego Perkan, delantero de la Cultural Leonesa, que va a ser el delantero a priori, el 9 de Rafa Márquez. Ojalá que salga mejor que Roberto, que vino el año pasado cedido del Málaga, y ojalá Rafa tenga este punta que falta, por cierto, a la noticia que contó Nil Solá, esta llegada de Pau Víctor, delantero del Girona, que ha estado haciendo la pretemporada con el primer equipo, que estaba en la grada del Johan Cruyff viendo el encuentro, pero que de momento no se ha hecho oficial. Ahí falta un poquito, imagino, que pase las pruebas o que se hagan las pertinentes fotografías para que ya se haga oficial, pero bueno, que el otro día estaba en el partido y se cuenta con él. En un partido también, Jaume, donde debutó Noah Darvich. Sí, y dejó buenos detalles, ¿eh? Este chico tiene muy buena pinta. Yo he ido mirando algún partido y vídeos y realmente me gusta mucho, ¿eh? Zurdo, tiene potencia, tiene toque, tiene buen disparo. Yo creo que va a ser un jugador importante. Vamos a ver la adaptación. Es alemán, ¿no? De origen iraquí, si no me equivoco. Y vaya, tiene buena pinta. Yo creo que es un buen fichaje y además es un fichaje de los que me gusta a mí para el B, porque no es un fichaje para competir en la categoría, sino que es un fichaje con proyección al primer equipo. Es un fichaje, es una apuesta, ¿eh? Te has gastado un buen dinero, creo que son 4 millones de euros, sí, y es una apuesta de futuro, ¿no? Es un poco lo que en su momento se intentó hacer con Yusuf Demir, pero que saltó por los aires porque debido a las circunstancias lo pasaron directamente al primer equipo y no llegó ni a debutar con el B. La idea era que en el B pues destacase y después subir al primer equipo y ya ni tuvimos ese momento, ¿no? Y a mí lo que me hace pensar estos fichajes y lo que pasa en el B es que, claro, yo tengo aquí la lista de los últimos jugadores que han subido al primer equipo y prácticamente no han tocado Barça Athletic, ¿no? Ansu Fati ni debutó. Gavi jugó 2 partidos. Sí. Valde es el que más ha jugado, pero no jugó más de 20 partidos. Se lesionó también, sí. Lamine ha jugado, debutó primero en el primer equipo que en el B. Y Fermín, lo mismo. Sí, no juega. Y eso me hace pensar que no sé qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué sucede eso? Si realmente el Barça Athletic es un equipo que no nos hace falta, que ya desde el juvenil pueden pasar directamente, o es un equipo en el que tenemos que forjar a jugadores que quizá no sean súper talentos, como estos casos, y jugadores más de equipo, un Alex Garrido, Alex Valle, de este tipo de jugadores más de complemento, pero que es que lo que nos está pasando últimamente es que tú antes decías Albert, el Barça Athletic o la cantera tendría que dar al primer equipo los jugadores del 16 al 25, ¿no? Los jugadores de complemento. Pero lo que están saliendo son más jugadores de gran talento, ¿no? O sea, jugadores de gran calidad. Ansu,
Lamine, Gavi, no nos están saliendo para entendernos Sergi Roberto o en su momento Amor o un Ferré o un Sergi, jugadores de complemento. Quizás sería, ¿no? Claro, nos están saliendo, siempre decíamos, no, es que en la cantera del Barça no salen delanteros. Y ahora, últimamente, todo lo que salen son delanteros. Desde Messi, desde Boyan, desde Pedro, desde Giovanni Dos Santos, ahora pues estamos con Lamine. Entonces, claro, es un poco contradictorio decir, ¿para qué hago tanta inversión en un B? ¿Para qué ficho jugadores si luego resulta que los buenos se los saltan el B, ¿no? Y eso yo creo que tiene que crear ahí un poquito de reflexión de decir, ¿para qué queremos el B? ¿No? Y en Rafa Márquez mismo pensar, ostras, ¿para qué estoy yo aquí trabajando con los jugadores para formarlos, para mejorarlos, si después Lamine salta y ni lo veo? O el mismo Fermín lo hemos tenido cedido y ni ha tocado el B, ¿no? No sé, yo no sé si es una cosa puntual y volveremos un poco a lo que ha sido siempre o es algo que está cambiando y que no nos estamos dando cuenta, no tenemos el tiempo ahí para pensar y reflexionar qué está pasando, ¿no? Pero ¿a qué es debido que haya siempre se ha dicho que el salto... Sí. Claro, es que siempre se decía, no, es que lo de Pedro y Busquets fue alucinante porque saltaron de tercera división al primer equipo, ¿no? Y ese tópico se ha dicho durante años. Qué locura de Guardiola de saltar de tercera a primera división. Es que ahora están saltando de división de honor juvenil. Sí. De jugar contra la DAM y de jugar contra el Badalona juvenil a jugar en el primer equipo. Es que el salto ahora es increíble, es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión es que el Barça, además de intentar formar lamines, jugadores de mucho talento, el nuevo Messi para entendernos, tiene que también esforzarse en formar jugadores que ocupen el rol de Marcos Alonso. O sea, no puede ser que el lateral izquierdo suplente del Barça no sea de casa, ¿no? Y yo creo que este tipo de jugadores sí que hay que tener más paciencia, hacerlos, y son jugadores más de equipo, más luchadores, más trabajadores, más de complemento, que necesitamos tenerlos con paciencia, que con 17 años, 18 años no van a estar formados. Que son jugadores que a lo mejor hay que esperar a los 22 años, ¿no? Puyol, por ejemplo, en su momento llegó tarde al primer equipo, llegó con 21 años. Entonces, yo creo que el Barça tiene que hacer esfuerzos para que este tipo de jugador complementario, no puedes tener 25 estrellas en la plantilla. El jugador complementario, el que sí es de turno, tiene que ser de casa. Ahora, lo que pasa es que nos están saliendo jugadores de mucho nivel, ¿no? Jugadores de mucha calidad. Y está bien, pero el Oriol Romeu de turno, ahora todos estamos muy contentos de que Oriol Romeu esté aquí. Pero el Oriol Romeu yo creo que podía haber estado muchos años aquí, aunque fuera en una función más de secundario de Busquets. Es verdad que Busquets... Ya, pero sabiendo que lo jugaba todo, era muy difícil, Jaume, aquello. Aguantar allí era muy difícil. Sí, claro, es que... Es como la cantidad de laterales izquierdo que ha perdido el Barça. Por el camino, todos los laterales izquierdos que ha perdido el Barça por el tapón de Jordi Alba, para bien, ¿eh? Pero hacemos la lista. Cucu, Miranda. Sí, Cucu, Miranda, dos profesionales. El mismo Sergio Gómez, que ha acabado jugando de lateral izquierdo, es un jugador, por ejemplo, que yo lo tendría en la plantilla del Barça. O sea, para que sea, entre comillas, suplente del Manchester City, tenlo tú, lo has formado tú. Pero, es lo que quiero decir, Jaume, ¿no? Pero, para mí es un mixto a lo que tú explicabas. Sí que es cierto que al final el primer equipo también ha tenido una necesidad, porque se han generado espacios para que puedan subir jugadores, porque me lo invento, en un centro del campo de Busquets, Xavi, Iniesta, Thiago no tenía espacio y Thiago tuvo que salir. Pedri quizá no hubiera tenido espacio, Gavi quizá no hubiera tenido espacio, pero en el centro del campo que se encontró Pedri, y Pedri no es de la cantera, pero hablo de jugadores jóvenes, que se encontró Gavi, en la delantera que se encontró Ansu, que estaba lesionado, no me acuerdo, creo que era Suárez, no sé si Messi también. Messi, todos. Claro, en estas circunstancias se te da para que tú puedas subir y que después mires abajo y quizás veas pues a un Gavi que sabes, porque tienes controlado que te está subiendo muy bien y que en el contexto del primer equipo te puede rendir, que te va a subir a un Alejandro Valde que cuando necesites un lateral zurdo te va a rendir. Pero claro, el filial yo creo que tiene que estar para que si los Gavi, los Valde, ahora por ejemplo, los Marc Casado, los Aleix Garrido, los Héctor Ford, todos estos jugadores que suben y que sus posiciones ya están ocupadas en el primer equipo, también tengan ese proceso de maduración en el filial, estos 2 añitos allí para que tú estés allí entrenando con el primer equipo pero jugando con el filial
y vayas acumulando minutos, porque claro, ¿qué está pasando? Ahora en el chat lo decía, no, pero Alex Valle está. Sí, claro, pues Alex Valle, cuando negocia, primero que el año pasado está jugando en segunda división, con Andorra. Claro, ahora este año le dices, no, quédate, que a ver qué pasa con Marcos Alonso. Sí, claro, y Valle te dice, ya, y si Marcos Alonso se queda y ya está Valde, ¿yo qué hago? Me voy al filial, a la primera red. Si tengo una oferta para jugar todo en segunda división, yo quiero acumular minutos. Claro, el filial en primera red tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Buenas, que pueden jugar juveniles que vienen de división de honor y por tanto el salto no es tan elevado, no es tan grande y allí pues no todos son Lamine y no todos son Gavis, por tanto el salto necesitan que sea inferior y que sea más prorrogado. Y en cambio, si estuvieras en segunda división, la exigencia, el nivel de exigencia sería mayor. Claro, Lamine ahora mismo jugando el otro día con el primer equipo del Barça, si ahora se tiene que ir, me invento, a Castellón con el Barça B a primera ref, pues va a ser un contexto súper diferente, que lo tiene que jugar, ¿eh? Y si las circunstancias sean para que vayas a Castellón y juegues en el Barça Athletic, tienes que jugar, pero no va a rendir igual Lamine Yamal en primera ref que en el primer equipo, porque al final las circunstancias de la liga son diferentes. Perdona, Albert, esta es la paradoja, que para los juveniles es más difícil destacar en el Barça Athletic que en el primer equipo. Totalmente. O sea, eso realmente es muy contradictorio, porque al final lo que te dice la lógica es, oye, Lamine, primero cúrtete en el Barça Athletic y después vas al primer equipo. Pero si resulta que este paso por el Barça Athletic te frena, no te hace saltar, no te hace mejorar, sino lo que hace es que te pierdas un poquito, como le está pasando a muchos jugadores últimamente, que vas a campos, no quiero decir nombres, pero de equipos. Lo que hemos visto en el Getafe, fuera de casa, son todos los partidos para el Barça Athletic. O sea, es que mucha gente lo que pasa es que no sigue tanto el día a día del Barça Athletic, pero la mayoría de partidos del Barça Athletic fuera de casa es un Getafe. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa circunstancia el jugador no mejora. Que ayuda a competir, que se hace más fuerte. Bueno, sí, pero futbolísticamente no crece. Y entonces, para mí, es como para replanteárselo todo, decir, ¿qué pasa cuando realmente te tienes que saltar este equipo porque este equipo no te potencia, sino que te frena? Y no creo que sea culpa de los entrenadores que tenemos, sino que es culpa del contexto, de la circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que si el equipo estuviera en segunda división, eso no pasaría tanto. O sea, empiezo a tener mis dudas de que, no, es que la primera ref le va mejor a los juveniles. Bueno, sí, en casa estoy de acuerdo. Es que yo creo que hay dos ligas para el Barça Athletic. La liga que juegas en el Johan Cruyff y la liga que juegas fuera de casa. Es otro contexto que no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, a Lamine Yamal, los partidos del Johan Cruyff, si no juega con el primer equipo, lo bajaría. Ahora, no me lo llevaría a según qué campos. No me lo llevaría a según qué campos, porque está sufriendo de que ahí el jugador puede tener una lesión o le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, incluso yo creo que como club, no sé si sería bueno decir, oye, ¿por qué no recuperamos la idea de, en su momento, la Liga Sub-19, los Iván de la Peña, Celade, Rouget, etcétera, jugar una Liga Nacional que jugabas contra el Madrid, contra el Atlético de Madrid, y al final esa liga aprendías mucho más que en un filial, porque era una liga de juveniles, pero de gran nivel. Ahora, la Youth League sí que tiene esa función, pero son menos partidos. La División de Honor Juvenil no es tan competitiva. Cuando vas al campo de según qué equipos, bueno, pues ganas casi por inercia, ¿no? Entonces, no sé si sería mejor para los equipos hacer una Superliga juvenil y el salto del filial, pues bueno, pues ya, mira, ya es para casos que van un poquito Fermín, ¿no? Casos que van con crecimiento más retardado, sobre todo en el aspecto físico, pero me hace pensar, o sea, yo soy Rafa Márquez y digo, ostras, estoy aquí en este paso intermedio, pero no me pasan los jugadores. ¿Qué me está pasando? Mucha gente habla de la famosa liga de filiales, que ya varias veces también esto podría ayudar de otra manera, pero bueno. Yo lo que veo más importante... No digo que no quieren muchos equipos, porque saben que si existe una liga de filiales pierde la competitividad de la otra. Por lo tanto, ahí es difícil. Yo, para mí, lo que creo que es bastante necesario es la comunicación que fluya muchísimo entre el primer equipo y el filial.
y que Rafa Márquez Claro. y Xavi tengan una comunicación vital. Y si no la tiene Claro. Xavi y Rafa Márquez, porque Xavi tiene muchas cosas arriba, pues que la tenga alguien del staff, que creo que está Barberá ahí, ¿no? Joan Barberá, que es un clásico, mítico, pues, que es el que tiene que estar completamente conectado con el filial para que ese ascensor sea positivo y para que pueda... Claro, sí. Y sí que ser es un cierto. resultado. Gerard, aquí yo creo que es un poquito también depende de la directiva y de la dirección del fútbol base, de decir qué figura quieres en el B. ¿Quieres, para entendernos, un Quique Costas, que para mí es el mejor entrenador de la historia del Barça B? Un hombre que cuidaba a los jugadores como sus hijos, que era un hombre de club, que, oye, le daba igual perder su partido si estaba ayudando a este jugador a subir al primer equipo. ¿Quieres este perfil? Un poquito pimienta, aunque los últimos años ya tenía un poco más de perfil competitivo, pero ese hombre de club que se ha ido formando en categorías inferiores y que es un hombre que, como si dijéramos, se sacrifica su ego en beneficio de los jugadores, o quieres un entrenador estilo Guardiola, estilo Luis Enrique, yo creo que ahora Márquez puede ser un perfil diferente, que al final empieza su carrera como entrenador en el B, pero ahí él ve una posibilidad de saltar. O sea, él no ve el trabajo de su vida en ese equipo, sino que él ve un inicio para después irse a otro equipo para llegar al primer equipo. ¿Quieres un entrenador ambicioso que él quiera crecer o quieres un formador, un hombre que sea de club y que le dé igual que le quiten a la niña malo esto? Para mí es un equilibrio complicado, ¿no? A mí, por ejemplo, Pimienta tenía un poco las dos cosas. Era un hombre de club que solo había trabajado en categorías inferiores y después también le gustaba competir y le gustaba, si podía ascender, ¿no? Yo creo que ahí sería un poco el equilibrio. Ahora, también es verdad que en Rafa Márquez he visto cosas positivas este último año, de que nunca se ha quejado, ¿no? Es que el primer equipo me han cogido tantos jugadores, es que no puedo entrenar con los jugadores. Si había un jugador que estaba toda la semana entrenando con el primer equipo y bajaba, ya te digo yo que con Luis Enrique no jugaba. Con Luis Enrique no jugaba este jugador. En cambio, con Márquez sí. Con Márquez sí. Y en ese sentido yo creo que Márquez es un hombre de club y vamos a ver, para mí sería bueno que también hubiera continuidad, lo que hemos dicho antes de la Secretaría Técnica, que un entrenador del Barça Athletic no dependa de los resultados. Si los resultados en el primer equipo, yo digo que hay que también, son importantes, pero hay que tener cabeza fría, en un filial no te puedes guiar por los resultados. En un filial tienes que darle tiempo. También hay que ver si el entrenador quiere estarse ahí mucho tiempo o lo quiere utilizar ese cargo un poco de salto para progresar en su carrera, que también es lícito, ojo. Sí, al final yo estaba preguntando, pues tanto la pasada temporada como también ahora en pretemporada, sensaciones con Rafa Márquez, y la verdad es que yo el feedback que recibo de Márquez es muy bueno, de la gente que está dentro. Muy bueno, tanto a nivel de entrenamientos, que dicen que sobre todo al final Márquez ha asimilado muy bien, quizá porque él tampoco tenía un libro de estilo muy definido, porque él solo había entrado en cadete, por tanto también es como que ha venido al Barça y también se ha dejado aconsejar un poquito por la gente que ha tenido alrededor, y el libro de estilo de Rafa Márquez es muy parecido al de Xavi Hernández. Sobre todo en el tema de los entrenamientos, también en la manera de jugar. El Barça es un 4-3-3 y no es un Barça. Nosotros, y Jaume lo ha sufrido también, hemos visto filiales del Barça muy aburridos, pero muy aburridos de decir, hostia, es que sacabas un central en el 92 o que hacías cosas de estas que decías, hostia, es ese filial del Barça. Intenta por lo menos que la gente se forme en la idea del primer equipo. Y esto con Márquez sí que es cierto que lo tienes. Al final tiene un segundo que es Albert Sánchez, que sí que es cierto que no ha estado muchos años en el club, pero sí que pasó por el juvenil, por tanto sabe un poquito también lo que se trabajaba abajo. Está Marc Guittard en la preparación física, que es un preparador físico que ya muchísimos años y que por tanto ya sabe todo lo que debe hacer un filial del Barça. Y a mí me comentan de Márquez que sí que es cierto que sabe delegar donde él no puede llegar, pero que es bastante intervencionista, que es de los entrenadores que marca distancia con el jugador, que no es de estos que quiere ser amigo suyo, pero tampoco de los que te cierra la puerta del despacho. Es decir, es como que te da un mix. Él ha sido futbolista, él también sabe cuándo se tiene que acercar al jugador y cuándo no. Y la verdad es que en el club están encantados con él. Obviamente creo que Rafa sabe que le han dado una oportunidad que no se había ganado, porque Rafa no había sido entrenador en ningún sitio, por tanto se la gana por lo que ha hecho como futbolista y ahora lo tiene que demostrar que es buen entrenador. Pero la verdad es lo que decía Jaume, tiene un perfil bajo, con la prensa siempre es muy correcto, tampoco es hombre de grandes titulares, porque otro, pues con Pablo Torre quizá el año pasado hubiera alzado un poquito más la voz.
y él tuvo un perfil bajo. Él dice, no, si se van para el primer equipo, son jugadores del primer equipo, y esto lo tiene bastante claro. Creo que en eso sí que prioriza más, por lo menos por lo que se ve de puertas para afuera, que el club vaya en la buena línea que no las victorias. Obviamente él sabe que si pierde 8 partidos seguidos, pues lo tiene jodido para seguir, porque es entrenador y sabe cómo va. Pero creo que ahora en el filial sí que es cierto que hay una figura que no va picando la puerta del primer equipo cada semana, que esto también es complicado de gestionar. Y yo creo, perdona Gerard, ya acabo, creo que es una opción de futuro para el primer equipo. O sea, yo creo que desde el club lo ven como una opción. Yo no digo que sea el nuevo Guardiola o que sea el nuevo Luis Enrique, pero que creo que para mí está bien que en el filial, si pasa alguna cosa algún día, tengas una opción válida. Creo que es un entrenador que tiene mucha calma, que a mí me gustó mucho el año pasado, no tanto cuando ganaba, sino cuando perdía, lo que transmitía, la calma, el no ponerse nervioso. Confía mucho en los jugadores. Lo que hizo con Roberto, por ejemplo, hay gente que se desesperaba, decir, ostras, la confianza que le está dando a este chico que no rinde, y al final acabaron llegando los goles. Para mí, tiene que ser un poquito más valiente con las apuestas de club y no tanto contar con los fichajes más de competición. Bueno, eso es un gusto personal y es lo que hablábamos antes del equilibrio entre formar y competir. Para mí tiene que mejorar fuera de casa. En casa yo le pongo un 9. Creo que la temporada fue muy buena en casa, es mejorable, pero muy buena. Fuera de casa había partidos, es verdad, entiendo todos los contextos, es lo que decía antes, de que Jaume, cada partido... el Barça Athletic de la temporada pasada era de los más flojos de las últimas temporadas. A nivel de talento, era de los más flojos, porque en el Barça Athletic hemos tenido a los Aleñá, a los Cucurella, a los Collado, y el año pasado ibas con mitad de cedidos y mitad que te subían del juvenil A, que era un Barça Athletic que a mí me dices a principio de temporada que va a llegar a playoff y no me lo creo ni vamos. Y después, obviamente, fuera es otra competición. En casa yo creo que se veía más, pero fuera, claro, cuesta mucho, es muy difícil. Johan Cruyff jugaban bien, pero luego fuera realmente habían partidos que decías, cambias las camisetas y no sabías quién era el Barça, quién era el rival, y eso no puede pasar. Tienes que tener siempre una identidad propia. Lo entiendo porque tienes que competir y al final, si estás en la zona baja, al final todo se te viene abajo, ¿no? Pero para mí ahí tiene margen de mejora. Pero a mí me parece un entrenador interesante y un entrenador que, bueno, es una buena apuesta del club. Son la 1:37, nos están esperando los compañeros de Ágora Fútbol también ahí para hablar un poquito de resumen de la primera jornada de Liga y de lo que viene ya a partir de mañana, que empieza la segunda. ¿Alguna cosa más que quede al pub, Roger? Yo tengo 2 apuntes que tengo aquí. Primero, Albert Peris, que era, lo ha nombrado creo antes Jaume, que era el director de metodología del Barça, había seguido también asistente en el filial. No ha habido comunicación ninguna de parte del Barça, pero bueno, ya no trabaja en el Barça, está en el cuerpo técnico de Fran García Pimienta, en Las Palmas. Se lo ha llevado el bueno de Pimienta para Las Palmas, por tanto, el director de metodología del Barça a día de hoy no se ha dado a conocer. Yo he preguntado por dentro y tampoco me han dicho que haya ninguno. Por tanto, entiendo que en los próximos días se tendrá que nombrar a alguien. Y otra, que tampoco se ha confirmado, aunque en Italia ya ha hablado el presidente, Chus Alba se va para Italia en la segunda división, en una operación que a priori va a ser un traspaso, por tanto el Barça va a ingresar dinero por el centrocampista, que el año pasado fue bastante titular con Rafa Márquez, pero este año con los Aleix Garrido, Moja, que va a jugar también, que viene cedido a Andorra, Noah Darvich, Unai Hernández, yo creo que no tenía espacio y por tanto se le va a dar salida y en los próximos días se tiene que confirmar. Perfecto. Veus, diu, si el staff del Barça B veu aquesta secció segur que poden treure bones conclusions. Pues de eso se trata, de que todo el mundo ayude, todo el mundo ayude. Jaume, Albert, moltes gràcies una setmana más, estamos en contacto y anem parlant. A vosotros, un abrazo. Un abrazo a tothom. Vagi bé. Chao, 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 chao. Bravo, 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 bravo.